Bueno, Dani, tengo una idea. ¿Cuál? Quiero que me enseñes un concepto. Enséñame un concepto de lo que sea, de tu carrera, de tu profesión, de tu maestría, de algo que hayas aprendido hoy, algo que te parezca útil o chévere por compartir, Sí. pero quiero que me lo enseñes de una forma práctica, como si tuviera 9 años. Listo. Bueno, te voy a hablar de algo que en mi carrera, o bueno, pues no en mi carrera, sino en mi maestría, que se aleja un poco de la carrera que hice en la universidad, ¿cierto? No toques esto, Pero que he aprendido y que siento que tiene mucho poder, es decir, mucha fuerza, es maravilloso, magnífico, increíble. Y es la medición de impacto. Okay. ¿A qué te suena medición de impacto? Como qué tanto afecta una acción en una situación. ¿Qué tanto afecta una acción en una situación? Ok. Sí, positivamente o negativamente, y qué tan positivo o negativamente afecta en una situación. Ajá. O sea, saltar cuando estás enfermo. ¿Qué impacto tiene saltar cuando estás enfermo? Así lo veo. Bueno, resulta que la medición de impacto antes no tenía tanta importancia o no veían el valor de la medición de impacto, sino de la evaluación de los proyectos, ¿sí? Okay. Entonces, cuando tú seas grande y... ¿si eres tú el que tiene? Sí, yo tengo 9 años. Que parece que tuvieras como 20. Bueno, cuando tú seas grande y tengas un trabajo, ¿cierto? Tu jefe te va a decir, bueno, Gonzalo, por favor, tienes que escribir 50 cartas mensuales, ¿cierto? Y tú dices, bueno, mi meta es escribir 50 cartas mensuales. Resulta que se acabó el mes y el jefe va a venir a preguntarte, bueno, Gonzalo, ¿cuántas cartas hiciste? 45. 45. Entonces yo te voy a decir, bueno, muy bien, en un término de 30 días tú lograste hacer 45 cartas. Ese es el resultado de tu trabajo y de tu eficiencia. Ahora, podemos proyectarnos para el siguiente mes para que tu trabajo sea un poco mejor optimizando el tiempo, ¿cierto? Okay. Entonces ahí que hice una evaluación de tu rendimiento, de tu productividad. Resulta que así se hacen los proyectos sociales, ¿cierto? En los proyectos sociales lo que hacían era ver, por ejemplo, teníamos un proyecto de alimentación de niños. Entonces, íbamos a alimentar a todos los niños que tuvieran de 0 a 2 años en el barrio Cedritos. Okay. ¿Cierto? Y entonces, ¿cuál era la forma de llamar la atención de las fundaciones o organizaciones que estaban dedicadas a eso? Era decir, ¡ay! Dimos 2,000 almuerzos. Sí. ¿Sí? Y entonces todo el mundo, wow, 2,000 almuerzos, qué productivos, qué increíble, qué cambio, qué magníficos. ¿Y qué pasa que hayan dado 2,000 almuerzos? ¿Cuál fue el cambio de esos 2,000 almuerzos? ¿Cuál fue el impacto? Ahí está, ¿ves? Okay. La medición del impacto. ¿Cuál fue el impacto? ¿Tú crees que podemos saber cuál es el impacto si solamente decimos que dimos 2,000 almuerzos con el dinero que nos donaron? Tocaría ver cuántos niños hay en la zona. Sí, eso ya lo sabemos. ¿Cuántos niños hay? Hay 100 niños. ¿100 niños y 2,000 almuerzos? No, perdón, hay 5,000 niños. O sea, y dimos 2,000 almuerzos. 2,000 almuerzos, o sea, que 3,000 niños quedaron sin almuerzo. Sí. O sea que más o menos el 20, ¿qué? 5,000, el 10% son 500. Ahora yo te pregunto, ¿se parece esa 40%. respuesta? ¿Se parece esa respuesta? Y les pregunto a ustedes, ¿se parece esa respuesta a la del jefe? ¿Cuántos almuerzos dimos? ¿Cuántas cartas hiciste? 45. 45, ¿cierto? Ahora, evaluamos qué logramos con esas 45 cartas. Yo como jefe evalué eso.
Pues sí, la efectividad de envío de mi empresa, por ejemplo, o de tu empleado. Bueno, pero lo que él hizo 45 cartas, pero de lo que nunca le hablé a él fue qué tan buenas fueron esas cartas, qué tan malas fueron esas cartas, qué tanto nos sirvieron esas cartas. Ok. ¿Qué crees que es más importante? ¿Ver cuántas cartas hiciste o qué logramos con tus cartas? Creería que es importante un equilibrio, como entre la cantidad y la calidad. Ajá, exacto. Entonces lo mismo pasa en los proyectos. Tenemos que hacer una evaluación, una medición del proyecto, pero también una evaluación de impacto, una medición de impacto. Tenemos que tener un equilibrio. Entonces tenemos que saber cuántos almuerzos dimos. Ok. Pero también tenemos que saber, y por ende vamos a saber a qué porcentaje de la población le logramos dar almuerzos. Pero también necesitamos saber qué pasó qué logramos en esos 2.000 almuerzos. ¿Cuántos niños salieron, por ejemplo, cuántos niños salieron de un estado de desnutrición gracias a nuestros 2.000 almuerzos? Ok. Ese es el impacto que realmente logran los proyectos y que es el valor de implementar medidas de medición de impacto. Tengo una pregunta. El impacto se mide, digamos que tú puedes decir, de los 5.000 niños, le di a 10 niños nada más, pero los 10 salieron de un estado de desnutrición. Ese es el impacto. Sí, el impacto, pero de los 5.000 solamente impactaste a 10 niños. Entonces ya con ese impacto tú vas a lograr determinar si vale la pena continuar con el proyecto o debes parar. Porque si de 2.000 almuerzos solamente sacaste desnutrición a 10 niños, evalúa ese porcentaje y di, ¿continuamos con el proyecto o paramos? Ok, o sea, ustedes evalúan es de lo que se hizo. O sea, no es lo que se espera, porque lo que se espera es que de los 5.000 niños queden alimentados. ¿Queden alimentados? No. No. No, un momento. De los 5.000 niños a los 5.000... Un ejemplo, lo que se espera es que a los 5.000 niños se les den 5.000 almuerzos, ¿cierto? Eso se espera. Que se den 5.000 almuerzos a 5.000 niños que den la zona. Eso no se espera ya en los proyectos porque ese es un objetivo, digamos, que se va a lograr con un presupuesto. Que se espera que esos 5.000 niños salgan de un estado de desnutrición. Eso es lo que se espera, ese es el objetivo global del proyecto. Okay. Y resulta que de esos 5.000 solo lograste que 10 salieran de un estado de desnutrición y ahí es donde tú decides qué pasó. Ese impacto fue un impacto bajo, medio, alto. Realmente vale la pena continuar con ese tipo de alimentación, que tengo que cambiar en el proyecto porque tu impacto pues no fue significativo. Ya. Entonces esto es lo que están entendiendo las organizaciones sociales y que hoy en día cuesta bastante dinero hacer esa medición de impacto, mucho dinero. ¿Entendiste? Ok, ya entendí. Me gusta esa nueva forma de medir las cosas, no solamente la cantidad, sino la calidad de lo que se está haciendo, porque se puede empezar desde una cantidad pequeña, con una muy buena calidad, e ir progresivamente incrementando la cantidad. Pero sin perder la calidad. Claro, que pasa muchas veces, digamos, en el sector de los restaurantes. Tú te das cuenta que, no sé, a mí me pasa mucho que conozco un helado, una empresa que vende helados. Y el helado me encanta, es delicioso, el tamaño de la bola, todo es perfecto. Pero empiezan a crecer porque les va muy bien en su empresa y empiezan a disminuir la calidad, a disminuir el tamaño de la bola, a disminuir en las cosas de pronto que generaron impacto en mí como cliente para enamorarme de la marca. Chévere. O sea, eso se puede aplicar no solamente para los proyectos sociales, sino para todo en la vida. Para todo, así como las cartas, todo. Ok. Si tú eres jefe, pues tú tienes que analizar no solo la cantidad de productividad de tus trabajadores, sino la calidad del trabajo. Súper, me encanta. Bueno, espero que me enseñen más cosas. Bueno, hasta la próxima. Bye.